Buenos días, vamos a revisar en este ejercicio número 2 en Raptor un problema diferente para poner en práctica lo que es precisamente el uso de los loops, es decir, los ciclos, y para eso necesitamos primero entender dos estructuras muy sencillas de variables. Son como estructuras de datos, o variables que se utilizan comúnmente en los programas para controlar precisamente los ciclos. Primero es un contador. Los contadores en cualquier lenguaje de programación nos sirven para revisar, o son variables. Voy a leer lo que escribí. Es una variable que se va incrementando de acuerdo a lo que convenga, a lo que le convenga al programador, y se utiliza principalmente para controlar ciclos. Es decir, son variables que nos sirven precisamente para buscar la manera en que un ciclo continúe o se rompa. Comúnmente se incrementan de uno en uno. Algunas formas comunes que se programan aquí es los contadores son contador igual a contador más 1, que esta es la manera en que se utiliza en Raptor. Contador más y contador más igual 1, que por lo general se utilizan en Java, C#, en C++. Acumulador. Un acumulador es una variable que va sumando a sí mismo una serie de valores. Algunas maneras de programarse son acumulador igual a acumulador más valor a incrementar, y acumulador más igual, también es otra manera, valor a incrementar. En Raptor utilizamos básicamente la estructura de arriba. Bueno, vamos a ver el problema para revisar cómo vamos a utilizar lo que es un contador y un acumulador. El problema es el siguiente: ingresar una cantidad de calificaciones especificadas por el usuario y obtener un promedio de ellas. Vamos a pedirle a un usuario cuántas calificaciones quieres capturar, que nos diga 5. Capturamos 5 calificaciones y al final me da un promedio. Ok, entonces vamos analizando cuáles son las entradas. Sería cantidad de calificaciones. Esta sería la entrada, eso lo vamos a pedir al usuario. En procesos, aquí les escribí, vamos a necesitar un ciclo para capturar cada una de las calificaciones, que es lo que precisamente vamos a ejercitar. Vamos a necesitar un contador para controlar el ciclo. Vamos a necesitar un acumulador donde se vayan sumando todas las calificaciones, y una variable de calificación que es la que se va a ir capturando cada vez y se va a ir incrementando al acumulador, es decir, para respetar esta estructura que les puse aquí. Acumulador va a ser igual a acumulador más valor a incrementar. En este caso el valor a incrementar, ¿qué es? Pues es la calificación que vamos a capturar. Y de salidas en el programa, pues simplemente vamos a enseñarle al usuario lo que es el promedio de esas calificaciones. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a determinar cuáles son las variables que voy a usar. Ya las vimos. En entradas es cantidad de calificaciones, contador, acumulador y cal y promedio. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 variables las que vamos a realizar. Y es importante, como les he comentado, las 5 declararlas. Hay que guardar el documento. Acuérdense primero file save, y escribimos el nombre en este caso del programa, que yo le puse promedios.rap. Ok, entonces vamos a necesitar, según yo, 5 declaraciones de variables. Es como si le presentáramos al programa las variables que voy a utilizar de una manera así como que social. Pero realmente lo que estamos haciendo en un lenguaje de programación, que en Raptor no es necesario, quiero que sepan que en Raptor no es necesario, pero sí conviene para procesos que vamos a realizar más adelante, declarar las variables. Lo que realmente hacemos es reservar un espacio en memoria para que ahí nos almacene estos datos que nosotros vamos a necesitar. ¿Cuáles son esos datos? Entonces ya lo habíamos dicho: cantidad de calificaciones, cantidad cal que empieza en 0, cal, que es la calificación que vamos a estar capturando cada vez que se la solicitemos al usuario, el contador, que también empieza en 0, el acumulador, que también comienza en 0, y el promedio, que es lo que vamos a mandarle al usuario, el promedio. Ahí están nuestras variables que determinamos. Ahora vamos entonces a solicitar al usuario con un input
esta variable, cuántas calificaciones me va a capturar. Entonces aquí fíjense, entre comillas, lo bueno de este nuevo screen record que estoy usando, que de hecho es el que más uso, vamos a escribir aquí cuántas calificaciones vas a capturar. Calificación, me faltó la O. Vas a capturar. ¿Cuántas calificaciones vas a capturar? ¿Y a qué variable se va a ir esto? Pues a cantidad cal, que es la que habíamos escrito al principio. Cantidad. De hecho aquí me aparece, no la puedo seleccionar, nada más me aparece como referencia. Por eso es importante, como yo les comento, declararlas para que respete la misma sintaxis de cada una de mis valores. Cantidad cal. Ok. Ya vamos a quitar el zoom. Eso es para poder ver que les comento que la letra se ve muy pequeña en Raptor. Bueno, y después ya que preguntamos cuántas va a capturar el usuario, entonces ya ingresamos al loop, ponemos el ciclo. Vamos a revisar algo importante en los ciclos. Podemos revisar que en el rombo, cuando se cumpla la condición, es cuando va a salir del rombo, cuando sea verdadera. Cuando no se cumpla, cuando sea falsa, va a repetirse el ciclo. Así es como lo tiene determinado Raptor. No es precisamente que así se realice en cada lenguaje de programación. Por lo general es al revés. Pero, o sea, al revés quiere decir que cuando se cumple, se repite, y cuando es falsa, se sale del ciclo. Eso básicamente ya es en un lenguaje de programación, y me parece que en Raptor lo podemos cambiar. Pero por default trae esta estructura, y esa es la que vamos a respetar. Ok, entonces sobre esta estructura tenemos que tomar las decisiones. Le damos dos clics aquí. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando se rompa el ciclo, pues el ciclo se va a romper cuando el contador sea igual a la cantidad de calificaciones. Es decir, si él me dice 5, yo cuando cuente hasta 5, quiere decir que ya capturé las 5, entonces en ese momento se sale. Entonces vamos a escribir aquí contador. Cuando contador sea igual a cantidad de calificaciones, entonces en ese momento va a romper el ciclo, ¿sí? Mientras no se cumpla, se va a repetir. Entonces lo primero que tengo que hacer entrando en el ciclo, entonces como podemos ver aquí, lo primero que tenemos que hacer es incrementar contador. Cuando entra el ciclo, vamos a incrementar el contador. Le voy a incrementar, vamos a dar dos clics, voy a poner aquí la variable contador y voy a poner la estructura que les había dicho, que es la que se utiliza en Raptor, contador y contador más 1. Sí, aquí no nos pone el igual, nos pone la flecha, pero es esta estructura que les comentaba aquí. Contador es igual a contador más 1. Se incrementa, ok, se incrementa en 1, entra la primera vez al ciclo. Y luego le pregunto al usuario, le escribo aquí entre comillas, dame la calificación, en este caso le voy a escribir aquí más 1. Si se dame la calificación 1, y esto se va a ir a qué variable, a la variable que declare, que es cal. Ahí vamos a capturar la variable cal. Perfecto. Listo, ahora sí, ya que capturamos la calificación, entonces la vamos a acumular en el acumulador, que es esta, para después sacar el promedio. Voy a escribir aquí un proceso que diga acumulador va a ser igual a que a acumulador, para que se vaya juntando más la calificación. Ok, ahí lo tenemos. Entonces ahora, como podemos ver, entra ya directamente a lo que es la decisión del ciclo. Contador igual a cantidad, el contador es igual a la cantidad de calificaciones. No, vamos haciendo una prueba, vamos imaginando que el usuario me da, bueno, entonces vamos a suponer que el usuario me da 5. Entro contador
contador más 1, empieza en 0, la primera vez, dame la calificación 1, se acumula 5, vamos a poner que me da 10, ok, y luego de ahí entra la decisión, contador es igual a cantidad de calificaciones, a la cantidad de calificaciones, no, porque es 1 y la cantidad de calificaciones son 5, entonces vuelve a solicitar, contador ahora vale 2, dame la calificación 2, vamos a poner que me da 8, entonces ya te llevaba yo 10, 10 más 8 ya son 18, y el contador es igual, no, se incrementa otra vez a 3, y así tiene que ser hasta que sea 5. De todas maneras, si no ocurre, pues para eso está precisamente esto, para corregirlo. Si no nos da el resultado correcto, observamos dónde está el error. Entonces aquí ahora vamos a suponer que lo va a sacar correctamente. Al final, cuando rompe el ciclo, primero tenemos que calcular el promedio. Va a ser en este caso la variable, como se llamó, la que declaramos, aquí la tenemos, promedio. Vamos a escribir aquí a promedio. Promedio va a ser igual a acumulador, todo lo que se acumuló entre la cantidad de calificaciones que me dio, entre cantidad, ahí está escrito abajo, cal. Así es como saca un promedio. Si fueron 5, pues entre 5 calificaciones. Le damos hecho, y después no es cierto, este no va aquí, este va acá en el yes. Es más, de hecho se pone aquí en la flechita, ahí está, ¿sí? No va en el no, porque en el no se tiene que regresar al loop, ahí está. Entonces ya después de esto, promedio va a ser acumulador entre cantidad de calificaciones, y entonces ya le ponemos un output, le decimos al usuario el promedio, le vamos a escribir igual entre comillas, lo voy a acercar para que lo veamos, entre comillas escribimos ahí el promedio es de más promedio, y de hecho para que se vea todavía más profesional le podemos poner el promedio de las 5, 10, 20 calificaciones. Entonces le ponemos el promedio de, vamos a hacerlo así, miren, el promedio de las, en este caso le concatenamos primero cantidad cal más, y le concatenamos que me diga el promedio de las 5. Vamos a dar un espacio en blanco para que se pare. Calificaciones es de 2 puntos, y entonces escribimos más promedio. Por eso nos sirve el zoom, porque aquí podemos observar bien lo que escribimos. Vamos a ver si lo acepta. Ahí le damos el hecho. Perfecto, vamos a quitar el zoom y ahora sí vamos a ejecutarlo, a ver qué ocurre. Vamos a ejecutarlo. Ahí inicializa las variables, como podemos ver de mi lado izquierdo, acumulador, calificaciones, cantidad cal, contador, promedio. Recuerden que estos nombres los pone automáticamente Raptor, no tienen que ser exactamente a los que yo escribí, porque aquí por ejemplo cantidad cal viene con C minúscula y que hasta con C mayúscula, eso no importa. Para Raptor, para nosotros sí importa que sean iguales, ¿ok? ¿Cuántas calificaciones vas a capturar? Vamos a ponerle 5. Ok. Le puse un punto, bueno, no importa. Aquí ya miren, ya se incrementó, contador es igual a 1. ¿Cuál es la calificación 1? Vamos a ponerle 10. Ok. Acumulador, ¿qué pasó con acumulador? Acumulador vale 10. Dame la calificación. Ok. Está mal aquí. Dame la calificación más contador, no más 1. Está mal ahí. Aquí es la calificación 2. Ahorita le corregimos. Vamos a ponerle 6. Llamo acumuló 16. Esta es la calificación 3. Vamos a ponerle 8. La calificación 4, 8 otra vez. Esa sería la 5 porque el contador vale 5. Nada más que aquí estoy desplegando un 1. Vamos a ponerle 6. Rompe el ciclo y me dice el promedio es de 7,6. Dice, vamos a acercarlo.
Ahí está. El promedio de las 5 calificaciones es de 7.6. Aquí ok, ya vimos algunas cosas a corregir. Uno, que aquí en dame la calificación más 1 no es más 1, es más contador, para que esto vaya cambiando. Ok, y acá nada más me falta un espacio que me diga el promedio de las, me falta aquí un espacio, ahí lo voy a hacer con el zoom para que veamos el promedio de las, ahí está el espacio, para que no se vea como me apareció junto. Entonces el promedio de las 5 calificaciones está. La otra vez vamos a ejecutarlo, vamos a correrlo nuevamente. Entonces aquí otra vez me inicializa mis 5 variables en 0. ¿Cuántas calificaciones vas a capturar? Vamos a poner que ahora vas a capturar 7. Contador empieza en 1, dame la calificación 1, 10. Ahora sí, dame la calificación 2, 8. Podemos ver cómo se va el no, porque no se cumple la condición. La calificación 3 sería 6. La calificación 4 otra vez 8. Calificación 5, 10. Calificación 6, vamos a ponerle 6. Tiene que irse a la 7. Ahí está la calificación 7, 8. Ahí rompe el ciclo. Termina y me dice el promedio de las 7 calificaciones es de 8. Ya nada más sería corroborar que el promedio lo esté sacando bien. Y eso lo hacemos muy rápido. Por ejemplo, si capturo yo 4 calificaciones, vamos a ponerlo ahora que son 4. Un 10 y un 6 hacen un 8. ¿Sí? Si yo pongo 10 y luego pongo un 6, eso es 8 de promedio. Y luego pongo un 10 y luego pongo otro 6, ese es otro 8 de promedio. El promedio tiene que ser 8. Ahí está, el promedio es de 8. Obviamente esa prueba fue muy experimental. Hay que, ya en un sistema pues tienes que hacer pruebas mucho más complejas, pero fue simplemente para darnos cuenta que este programa se ejecutó correctamente y pudimos revisar lo que son los acumuladores y los contadores. Ok, bueno, pues les agradezco la atención. Recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.